Efesios capítulo 6, versículo 4. Y cuando lo tengan, solo digo en amén. También pueden ir a Éfeso si quieren. Y así dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación. No sé si estoy diciendo esa palabra correcta, pero amonestación del Señor. Hace unos años, el Duque de Windsor, él dijo estas palabras: todo en el hogar en los Estados Unidos está controlado por interruptores, por switches, right? Por interruptores, excepto los niños. Y la Biblia registra los tristes resultados de los padres que descuidan a sus hijos, ya sea por ser un mal ejemplo o por no disciplinarlos adecuadamente. Y nuestro texto en Efesios capítulo 6, versículo 4, está conectado a un otro pasaje, está conectado contextualmente al Efesios capítulo 5, versículo 18. Solo vayan ahí conmigo a Efesios 5, versículo 18. Y noten lo que dice. ¿Están allí? All right, dice así: no se con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean ¿qué? Sean llenos del Espíritu. ¿Escucharon? Este mandato divino llama a cada creyente a vivir su fe por el poder de ¿qué? Del Espíritu, que mora en cada uno de nosotros que ha confiado en Cristo Jesús. Nuestro texto en Éfesos capítulo 6, versículo 4 dice: y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino créanlos según a la disciplina y instrucción del Señor. Es un corto versículo, pero declara claramente la voluntad de Dios para todos los padres aquí, hoy en esta mañana. Nuestro texto declara el mayor deseo de Dios para cada padre. Pero tengo que decir con mucha tristeza, no todos los padres pueden lograr lo que este mandato nos dice. Específicamente los padres que no han confiado y entregado su vida a Jesucristo no pueden hacer lo que este texto nos mande. Yo sé que se escucha feo, y yo sé que hay muchos padres que no son cristianos, que son hombres morales, amorosos y protectores, pero no pueden obedecer este versículo si no tienen una relación con el Padre. De hecho, porque eres cristiano no significa que puedes hacer lo que manda este texto también. Porque la obediencia de un padre, específicamente a este versículo, en el capítulo 6, versículo 4, depende de tu obediencia a Éfesos capítulo 5, versículo 18. Tú tienes que ser un hombre lleno del Espíritu de Dios para poder instruir a tu hijo en el camino de Dios. La obediencia requiere que cada hombre aquí sea lleno del Espíritu de Dios. Los padres deben estar llenos de su Espíritu para poder guiar a su familia de una manera que agrade a Dios. John Woolman dijo estas palabras: antes de casarme tenía 3 teorías sobre la crianza de los hijos. Ahora tengo 3 hijos y no tengo teoría. Y muchos se están riendo porque muchos padres pueden simpatizar con esta afirmación. Las buenas relaciones familiares entre padres y hijos no se desarrollan de forma natural, no se forman automáticamente. Requiere mucho esfuerzo, paciencia y amor. Y sobre todo requiere el empoderamiento soberano de Dios por medio de su Espíritu Santo. Yo repito, los padres deben estar llenos del Espíritu para conducir a sus familias de una manera agradable a Dios. Y los hombres dicen,
Creo que no voy a tener muchos amenes hoy en esta mañana. No se preocupen, yo ya me preparé. Efesios 6, capítulo 4, describe 3 razones fundamentales por qué los padres necesitan estar llenos del Espíritu. Y el primero es esto: los padres tienen un título especial. Los padres tienen un título especial. Para entender correctamente este versículo, es importante aceptar el hecho de que este versículo, el versículo 4, está dirigido directamente a los hombres, a los padres. Efesios 6, versículo 1, dice esto: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Ven? Vuestros padres. La palabra que es usada aquí en griego es gonousin. Fabio lo dice. Ok, gonousin. No sé si lo estoy diciendo correctamente. Aquí está mi doctor, él me puede corregir. Pero se refiere a padre y madre. So aquí está hablando en plural. Hijos, obedece a quién? A tu papá y a tu mamá. Luego ven el versículo 2 que dicen allí. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Aquí en el versículo 2, Pablo está haciendo distingue entre el hombre y la mujer. Y el término que él usa por padre aquí es patera. Patera. Esa es el palabra en griego para padre. So, Pablo usa ese mismo término en el versículo 2, en el versículo 4. So, cuando dice en el versículo 4, y vosotros padres, Pablo dice, y vosotros patera, que está hablando directamente ¿a quién? A los papás. Ahora, ya que estamos entendiendo esto, el hecho de que este versículo se dirige directamente a los padres no significa ignorar, menospreciar o descalificar el título vital que las madres tienen en las crianzas de los hijos, en la disciplina y en la instrucción del Señor. De hecho, el Nuevo Testamento enseña clara y consistentemente que la crianza de los hijos es una de las responsabilidades principales que Dios le ha dado a cada mujer. Y en la mayoría de los casos, las madres son las que pasan más tiempo con los niños. Las madres son las que cuidan a los niños directamente y a diario. Ellos son los que lideran activamente en su desarrollo, las que administran, disciplinan y las que dan dirección espiritual muchas de las veces. Asimismo, debo de ser sensible al hecho de que vivimos en una época en la que muchos niños son criados por madres solteras. Son madres, también entienden que ustedes tienen un título importante en el rollo o en la vida de un niño. Y yo creo que cada niño lo reconoce. Por esa razón, celebramos más el Día de las Madres que los Día de los Padres. Pero en Éfesos 6, versículo 4, Pablo está hablando directamente a los hombres, a los padres. Y él hace una afirmación de liderazgo masculino en el hogar. Y yo no pido disculpas por este ordenamiento bíblico del hogar, donde el padre es la cabeza del hogar. Y las madres son es el corazón del hogar. Yo no pido disculpas, yo no lo he declarado, es la palabra de Dios. Y no puedo ir en contra de la palabra para agradar a nadie aquí. Pero John Blanchard, él lo dijo bien. Un hogar sin cabeza es un desastre. Uno con 2 cabezas es una monstruosidad. So, mujeres, quiero decir claramente aquí, el hombre es la cabeza del hogar. Por eso, Dios le ha dado a los esposos y a los padres este título especial. Por un lado, eso significa que a los padres se le ha dado autoridad divina sobre lo que sucede en el hogar. Y hombres van a decir, amén. Él está a cargo de la casa.
Él lidera a la familia. Él gobierna a su esposa y a sus hijos. Amén. Y los hombres van a decir, amén. Muchos se están poniendo el pecho arriba, ya lo dejan. Pero por otro lado, tanto como se están subiendo su cabeza, quiero también bajarlo. Por otro lado, el hecho de que los padres se le haya dado autoridad sobre el hogar significa que él está bajo la responsabilidad divina de lo que sucede en el hogar. Entonces, cuando un padre afirma sus derechos como el jefe del hogar, debe estar listo para aceptar la responsabilidad ante Dios por lo que sucede en el hogar. Y por eso los padres necesitan estar llenos del Espíritu. A los padres se le ha dado un papel, un título especial en el hogar. Y tú no puedes hacer este título sin el poder de Dios. Tú necesitas su sabiduría. Que me lleva al segundo punto. Los padres deben practicar el dominio propio. Ningún hombre me quiere decir amén aquí, ¿ah? A los padres deben practicar el dominio propio. A los padres se le dan dos mandamientos en este versículo. Uno es una prohibición y el otro es un requerimiento. El versículo comienza con una prohibición. Dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Lo escucharon? No provoquen. El verbo provocar significa enojar o excitar ira. Y es una énfasis gramatical que prohíbe una acción que ya está en curso. De modo que Pablo no está diciendo, no provoques a ira a tus hijos. Él está diciendo, deja de provocar la ira de tus hijos. ¿Escucharon? Él asume que hay padres en la iglesia que están provocando la ira de sus hijos y le dice, basta. Esta fue una declaración radical y revolucionaria para las personas que vivían en esa época de Pablo. Según la ley romana, un padre tenía poder absoluto sobre sus hijos mientras estaban vivos. Decían que al nacer un bebé, le depositaban a los pies de un papá. Y si el papá recogía al bebé, él estaba aceptando a esa criatura como suyo. Pero si el papá abandonaba o lo rechazaba, este niño o esta criatura que estaba delante de él podía ser vendido como esclavo o perder su vida. El padre literalmente tenía poder. Los padres en ese tiempo podían desheredar a sus hijos en cualquier momento. Los padres determinaban con quién se casaban sus hijos y sus hijas. Y luego podían sacarlo de ese matrimonio si eso lo deseaba. Los padres incluso podían ejecutar la pena de muerte a sus hijos. El padre, escuchen, tenían un poder incontrolable. Tenían un poder sobre sus hijos. Y por esa razón, Pablo dice, padres, no provoques a vuestros hijos. Pablo aquí está diciendo que los padres no tienen autoridad absoluta sobre sus hijos. ¿No se pueden imaginar eso? ¿Cómo las personas hubieran reaccionado? Son responsables ante Dios de cómo tratan a sus hijos. Y solo observe este texto. Solo observen cómo refiere a los padres. Deben de tratar a sus hijos. Es importante porque en el antiguo tiempo también era un mundo de hombres que preferían a los niños sobre a las niñas. Pero Pablo enseña aquí que los padres no tienen que solo responder ante Dios por la forma en que tratan a sus hijos, también tienen la responsabilidad de tratar a sus hijas con el mismo respeto que tratan a sus hijos. No sé si me están entendiendo. Los padres deben de tratar
tanto a los niños como a las niñas con integridad, dignidad y igualdad. Y lastimosamente en nuestra cultura también los hombres tratan a los hijos diferente que a las hijas. Y padres, Pablo aquí nos dice claramente, tratan a ambos con respeto, con dignidad y igualdad. Por eso los padres deben de estar llenos del Espíritu para que puedan practicar el dominio propio a no provocar la ira de sus hijos. Pero ¿qué significa provocar la ira de sus hijos? Permíteme decirles desde el principio que Pablo no está diciendo que los padres nunca deben hacer enojar a sus hijos. Si eres un padre o una madre aquí, usted sabe que llegará momentos en la vida que tus hijos no estarán de acuerdo contigo. Y nunca vas a hacer a tus hijos y hijas felices. Siempre no lo vas a poder hacer. Sin embargo, a mi querida amiga mía, estaba un poco molesta al principio. Los padres entienden esto. No siempre van a hacer a tus hijos felices. Este versículo no te dicen, hagan todo lo que tus hijos quieren. No está diciendo eso. Habrán ocasiones en las que negarás sus deseos. Y como dijo mi profesor de inglés, Dr. Benjamin, it is what it is. Es lo que es. Entonces Pablo no está diciendo que nunca vas a enojar a tus hijos. Él está diciendo que no debes hacer enojar a tus hijos de manera intencional, innecesaria o injustamente. Debido a que este versículo confronta las opiniones predominantes sobre la autoridad de un padre en el mundo antiguo, es mejor leer esta prohibición como una declaración sobre cómo disciplinar a sus hijos. Creo que Dios está diciendo aquí que deben tener cuidado de no disciplinar a sus hijos de una manera que los vuelve amargados o resentidos. Es decir, no deben ser culpables, hombres, no deben de ser culpables de la falta de disciplina, disciplina injusta, disciplina inconsistente y el disciplina inexplicable y el disciplina excesiva. ¿Me escucharon? Padres deben de practicar el dominio propio. Deben de practicar la autodisciplina. Deben de practicar el autocontrol al disciplinar a sus hijos. De hecho, le costará mucho obedecer esta prohibición. Pero te costará aún más si no lo obedeces. Y escuchen esto, ¿ok? Porque este pasaje en Éfesos capítulo 6 versículo 4 también se puede conectar a este pasaje en Colosenses capítulo 3 versículo 21. Y quiero que escuchen, es casi similar, pero noten lo que dicen. Dicen, padres, no provoquen a sus hijos. ¿Escucharon? No provoquen a sus hijos para que no se qué. Díganlo, yo quiero para que no se. Hombres, por favor, levanten su voz. Yo no estoy hablando a las mujeres. Para que no se. Algunos hombres se están desanimando ahorita mismo. La palabra desanimen significa estar quebrantado de espíritu. Es estar desanimado, descorazonado o desmoralizado. El punto es que si disciplinas constantemente a sus hijos de una manera que los amarga, es posible que lleguen a un punto en que simplemente dejarán de tratar de complacerte. ¿Me escucharon? Hay muchos padres que son inconsistentes en la forma en cómo disciplina a sus hijos, que llega a un punto que el hijo dice, ni modo, ¿para qué obedecer a mi viejo si nunca le hago feliz? ¿De qué? ¿Qué es el punto? Y es posible de que dejen de preocuparse por sus reglas, por sus orientaciones y de sus expectativas. Sin embargo, algunos niños o algunos hijos y hijas pueden rebelarse intencionalmente contra su liderazgo.
Warren Wiersbe comenta que los padres que provoquen a sus hijos y lo desaniman diciendo una cosa y haciendo otra, siempre culpando y nunca elogiando, siendo inconsistente y injustos en la disciplina, mostrando favoritismo en el hogar, haciendo promesas y no cumpliéndolas, disminuyendo y ignorando problemas que para los niños son muy importantes. ¿Me están escuchando, hombres? Los padres cristianos necesitan la plenitud del Espíritu para poder ser sensibles a las necesidades y los problemas de sus hijos. Y aquí está lo peor de todo esto. Dios ha dado a los padres autoridad espiritual sobre sus hijos para que puedan crearlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Y si tú provocas iras, desánimo, y hacen que pierden el respeto por las figuras de la autoridad, casi inevitablemente crecerán estos jóvenes, estos niños, sin respeto ni reverencia por el Señor. Y es exactamente lo que estamos viendo hoy en día en este mundo. Hay hijos y hijas que ni le importa lo que el gobierno tiene que decir, ni le importa lo que las leyes dicen. Y algunos dirán, ¿qué me importa lo que Dios dice? Y la causa, y yo quiero que me escuchen estas palabras, y la causa de una generación que no tiene respeto ni por Dios, son padres que no han tomado la responsabilidad en su hogar. ¿Me escucharon? Pero la solución al problema en esta generación también son padres que están llenos del Espíritu de Dios. Y si esta generación va a ser ganada por Cristo, creo que debe de comenzar con los padres que se cuidan y que entienden la importancia de ser hombres llenos del Espíritu. Entienden, hombres, ustedes tienen una gran responsabilidad ante Dios. Y solo noten también las consecuencias de no ser hombres. Noten las consecuencias. Pero que me lleva a ese tercer punto. Los padres poseen una responsabilidad también espiritual. Los padres deben de practicar el dominio propio. Y los padres poseen una responsabilidad espiritual. La segunda parte de este versículo da instrucciones positivas sobre cómo los padres deben de criar a sus hijos. Pablo confronta a los padres con las responsabilidades que Dios le ha dado a sus hijos. En lugar de una lista de técnicas detalladas, Pablo aquí no está dando ideas psicológicas. Pablo aquí no está dando consejería matrimonial. Pablo aquí está diciendo, y él establece un principio espiritual sobre cómo los padres deben de criar a sus hijos. Y él dice esto: si no, créanlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Escucharon? Eso no es un consejo que ningún psicólogo te va a dar. Crean a tus hijos según en la disciplina y instrucción del Señor. Noten dos aspectos de este principio. Los padres tienen una responsabilidad personal por sus hijos. Hay dos imperativos en este versículo. El primero prohíbe a los padres provocar la ira de sus hijos. El otro mandato dice, créanlos. Y muchos ignoran esa palabra y se centran su atención en la frase, en la disciplina y la instrucción del Señor. Pero esa palabra que dice, créanlos, es una palabra importante. Esa palabra solo están destinados a decirnos la esfera en la que se debe obedecer la orden. El orden es este: crean a tus hijos en la instrucción y disciplina.
Crean a tus hijos. Y yo podría hacer un otro sermón acerca de creer a tus hijos, pero hoy no lo haré. Y quiero que me escuchen esto. Noten lo que Pablo dice. Padres, él está hablando directamente ¿a quién? A los padres, a los pateras. Y él dice, créanlos ustedes. ¿Escucharon? Créanlos ustedes en la disciplina y en la instrucción del Señor. Padres, escuchen. Dios no espera que las madres, que las escuelas, las iglesias, los gobiernos o cualquier otra persona o grupo cargue con la carga que tú tienes que tomar. ¿Me escucharon? Ustedes quieren ser los machos. Ustedes quieren ser los hombres que controlan y mandan a todo y crean a tus hijos en la disciplina y en la instrucción de Dios. Tú no eres tan macho a pararte ante Dios. Y Dios te está diciendo a ti, si quieres ser el macho, instruye, creen a tus hijos. Esa responsabilidad no es para la mujer, es para el hombre del hogar. Y Él está hablando a cada hombre aquí. Yo repito, los padres tienen la responsabilidad personal de crear a sus hijos. Y el verbo traducido como crearlos significa alimentar hasta la madurez. Solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento y ambas preferencias están en Éfesos. Se usa aquí en nuestro capítulo, en el capítulo 6, versículo 4, y se usa también en Éfesos 5, versículo 29. Vayan conmigo allí, es solo algunos versículos. Noten Efesios capítulo 5, versículo 29. Noten lo que Pablo dice. Él dice, pues nadie ha odiado jamás a su propio ¿qué? ¿Alguien aquí ha odiado su propio cuerpo? Al contrario, ¿lo qué? Lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. ¿Escucharon? Cuando tú conectas estos 2 versículos, la implicación sobre la paternidad cristiana son asombrosas. En primer lugar, en Éfesos capítulo 5, versículo 29, Pablo habla de las creencias y el sustento en términos de cómo un hombre cuida de su propio ¿qué? De su propio cuerpo. No odia su propia carne. Y el hecho de que ama su cuerpo se encuentra en el hecho de que lo ¿qué? Que lo está alimentando. Esto también habla de la responsabilidad del padre de atender las necesidades físicas de sus hijos. Así como un hombre ama su propia carne, como lo alimenta, un padre debe demostrar su amor por sus hijos, asegurándose que tengan comida para comer, ropa para ponerse y un techo por donde dormir. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para su propia casa, ha negado ¿qué? La fe, y es peor que un ¿qué? Incrédulo. Hay hombres encarcelados hoy en día por cometer crímenes atroces. Ok, lo dije, ok. Sin embargo, algunos no tienen vergüenza y no se arrepientan. Y si le preguntas a algunos de estos crímenes, algunos dirán, mira, yo tenía que hacer lo que tenía que hacer para proveer por mi familia. ¿No es cierto? Y aunque es incorrecto y aunque están diciendo algo malo, piénsalo. Si un hombre inconverso hace lo que tenía que hacer para proveer por sus hijos, no debemos creer en el testimonio de un hombre que dice ser salvo, pero que no cuida de sus hijos. ¿Me escucharon? Y déjenme decir, yo sé que estamos en una cultura que muchas personas dejan sus países. Y yo quiero hablar a esos hombres que han abandonado sus familias. Y yo no tengo miedo y si no quieren regresar, no regresen, pero lo tengo que decir.
Si usted declara que eres cristiano y has abandonado tu familia, que está en otro país, yo diría lo que dice Pablo: tú has negado la fe. Y no solo debes de ser visto como un incrédulo, la Biblia dice que debes de ser visto como algo peor. Y yo no lo digo, lo dice su palabra. Hombres, por favor, entienden que ustedes tienen una responsabilidad tan importante. Y al igual, tus acciones determinan de quién sirves. Si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, o lo digo así, un hijo de este mundo. Pero déjeme mostrarte algo más. En Efesios capítulo 5, versículo 29, Pablo usa la palabra griega traducida como créalos. Créalos. Y es una ilustración de cómo un hombre nutre o alimenta su propio cuerpo. Pero esta ilustración está destinada directamente a señalar cómo un hombre debe de tratar ¿a quién? A su esposa. Efesios capítulo 5, versículo 28. Note lo que dice. Efesios 5, versículo 28 dice: asimismo, el esposa debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, y el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Luego el versículo 29 dice: pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Sé que los hombres a veces llegan a ser padres sin estar casados con la madre de sus hijos. Al igual, hay hombres casados con hijos que pasan por el divorcio. Y la iglesia tiene que ser sensible a estas realidades. Pero al mismo tiempo no debo de evitar en estos códigos de hogar que se discute la relación entre esposos y maridos antes de discutir la relación entre hijos y padres. Pablo primero habla a los hombres, esposos y ¿qué? Esposas, antes de hablar de los hijos. Esto es importante a entender, y yo quiero que entiendan, eso es intencional. El estándar de Dios es que los hijos nazcan de un hombre y una mujer que han entregado en el pacto del santo matrimonio. Y yo sé que esto va a doler para muchas personas, y yo me someto a que usted, aparte del compromiso personal de un padre con el Señor Jesucristo, la base más importante para una crianza exitosa en un matrimonio saludable y centrado en Cristo, es que los hijos pueden ver a un hombre y una mujer unidas específicamente por matrimonio. Hermanos, si están casados, hombres, si están casados, no cansados, casados, amen a sus hijos, haciéndoles ver que amas a su esposa. Y si no estás casado con la madre de sus hijos, haga todo lo posible para asegurar que sus hijos vean que eres respetuoso a la madre, a su madre. Y si están viviendo juntos, si no están casados y están viviendo juntos en una casa, solo piensen en el mensaje que mandas a tus hijos, que está bien. Y en otro mensaje que le mandas a tus hijos, que el diseño de Dios no es perfecto. Yo vivo mi vida como quiero vivirlo. Esta es la generación esto es lo que estamos viendo hoy en día. Luego escuchamos por qué los jóvenes hoy en día no se quieren casar. Porque es la imagen que está dando padres, que está bien vivir en un hogar sin tomar un compromiso. Pero no estoy aquí para criticar y no estoy aquí para desanimar, pero animar a aquellos que han dicho que yo sigo a Cristo, que hagan el compromiso
a de verdaderamente vivir por Cristo. Y una de las cosas principales comienza en su hogar. Y si están fallando en el aspecto del matrimonio, yo pido que hagan esta oración y hable con Dios y que su espíritu le convence y no yo. Permítanme decir una cosa más con respecto a la responsabilidad personal del padre para con sus hijos. Note que Efesios capítulo 5, versículo 29, conecta alimentar y dice cuidar. Esa conexión ha llevado a los escolares a considerar que el verbo traducido como crearlos también conlleva la implicación de amabilidad hacia sus hijos. De hecho, John Calvin, él dijo estas palabras. Él tradujo, créalos con las palabras, que sean amablemente apreciados. Es decir, que los padres no deben simplemente alimentar físicamente a sus hijos. Yo conozco a muchos padres que son buenos para proveer por todas las necesidades de sus hijos. Nunca le ha faltado ropa, nunca le ha faltado comida sobre la mesa, nunca le ha faltado un techo, una cama por donde dormir. Pero yo creo que hay un aspecto donde muchos hombres están fallando hoy en día. Es en el aspecto emocional de sus hijos. Proveen por todo, pero no cuidan de sus hijos emocionalmente. En los niños, escúchanme, los niños son como flores frágiles que sus padres pueden aplastar fácilmente o cuidar para que florezcan más allá. Y el aliento y el afecto paternos marcan una gran diferencia. Ahora sé que hay personas que creen en el machismo, pero hombres, escuchen esto, nunca son más verdaderos hombres que cuando son tiernos con sus hijos, ya sea sosteniendo a su bebé en sus brazos, amando a su hijo de primaria o abrazando a sus hijos adolescentes o adultos. Martin Luther, él dijo estas palabras: es cierto que hay que orar la vara y mimar al niño, y igualmente cierto es que hay que tener una manzana junto a la vara para darle cuando le haya hecho bien. ¿Me escucharon? Martin Luther, él dijo, es cierto que hay que ahorrar la vara y mimar al niño. Y igualmente cierto es que hay que tener una manzana junto a la vara para darle cuando lo haya hecho bien. Los padres tienen la responsabilidad sobre sus hijos, pero también tienen una responsabilidad pastoral sobre sus niños. Y yo quiero que escuchen bien, padres, porque yo sé que me están viendo a mí y me están escuchando, y ustedes piensan que Fabio y yo somos los únicos pastores en este hogar. Pero déjenme decirte, cada hombre aquí es un pastor. ¿Me escucharon? Cada hombre aquí es un pastor. Si tú has tomado la responsabilidad de ser un padre, tú eres el pastor de esa familia. Todo padre es pastor. Y los padres son los pastores de su familia, y es por eso que 1 Timoteo capítulo 3 versículo 4 dice que cuando se considera a un hombre para el liderazgo espiritual, la iglesia debe examinar que tan bien dirija su propia casa. Todo padre es un pastor que ha sido divinamente llamado a educar a sus hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. William Hendrickson, él dijo, el corazón mismo de la crianza cristiana es llevar el corazón del niño al corazón de su Salvador. ¿Escucharon? El corazón mismo de la crianza cristiana es lleve el corazón de su niño al corazón de su Salvador. Esa es la responsabilidad espiritual del padre. ¿Tú cambias pañales? Excelente, qué lindo. ¿Vas a los juegos de tus hijos? ¿Lo ves a tus hijos jugar soccer? Eso es bueno, excelente. ¿Enviaste a tus hijos a la universidad? ¿Viste a tus hijos graduarse de la primaria? Excelente, lo commendo. Eres genial. Pero esas cosas no deben tratarse como las metas de los padres.
especialmente para los padres cristianos. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en el camino que debe seguir. Incluso cuando sea viejo, ¿qué? No se apartará de ella. Debemos crear a nuestros hijos, o deben ustedes, porque todavía no soy padre y no sé si Dios me va a permitir ser padre. Por favor, cuando hagan preguntas, sean sensibles. Uno nunca sabe lo que sucede. Pero yo no sé si Dios me va a dar ese dicho. Pero de nuevo, deben crear ustedes padres a sus hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. La palabra disciplina se refiere al proceso de entrenamiento, de crianza o castigo. Se usa en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 5, y al igual en el versículo 7 al 8, para referirse a cómo Dios el Padre castiga y disciplina a sus hijos para que aprendan a obedecerlo. También se usa en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde Pablo declara, o donde Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Ese es el trabajo de los padres. Deben instruir a sus hijos en justicia. Deben educar a sus hijos de la misma manera que Pablo le dedica a Timoteo, que entrena a la iglesia con la palabra de Dios. Deben leer, padres, ustedes deben leer, deben de estudiar, deben de creer, deben de obedecer, deben de enseñar, deben de defender, deben de aplicar la Biblia como padres para que sus hijos puedan ser entrenados en el camino, la voluntad y la palabra de Dios. Nuestro versículo dice que deben de crear a sus hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. La palabra disciplina se centra en las acciones de los padres que dan forma al comportamiento de los niños. Pero la palabra instrucción se centra en las palabras de los padres que dan forma a las creencias de los niños. ¿Escucharon? Hay una diferencia entre disciplina y instrucción. Y se usa 3 veces esta palabra instrucción en el Nuevo Testamento. Se usa en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11, que dice: todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. El punto es que la historia del Antiguo Testamento fue escrita para poner ciertas cosas en tu mente, para que lo puedas meditar, para que puedas aprender de él o de ella. Y el término también se usa en Tito capítulo 3 versículo 10, donde Pablo dice: al hombre que causa división después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Y Pablo lo que usa aquí en Efesios capítulo 6 versículo 4 para decir que no solo deben disciplinar el comportamiento de sus hijos, también debe disciplinar sus creencias. No permiten, padre, escúchenme, no permiten que sus hijos tomen sus propias decisiones sobre la vida. ¿Me escucharon? Los niños necesitan ser entrenados, no solo en los hechos de la vida, sino también en las formas de la vida. Si tienen disciplina, y escuchen, si un niño tiene disciplina sin instrucción, producirá un niño que sabe cómo ser un hipócrita, que actúa de cierta manera cuando otros están mirando. Se escucha fuerte, pero muchos niños a veces ni saben por qué están siendo castigados. Algunos padres disciplinan, pero no explican. Y cuando el niño pregunta: ¿pero por qué? Porque yo digo. Déjeme decirte, el porque yo digo ha causado muchos problemas hoy en día. Y por esa razón, cuando los jóvenes tienen una cierta edad, me voy de aquí porque ya me cansé de escuchar porque yo digo.
Y yo prefiero escuchar explicaciones. Y si el mundo me lo puede explicar mucho más que mi papá, pues ni modo, me voy con el mundo. Y eso es el problema hoy en día. Muchos padres han sido muy buenos en dar los fajazos, pero han sido terribles en dar explicaciones. Y sobre todo han sido terribles en dar explicaciones bíblicas a sus hijos. Permíteme decir una cosa más para terminar. Y yo sé que muchos padres van a salir aquí desanimados. Este joven me lo está dando duro. Él ni es padre. ¿Para qué escucharlo? Mira, no me escuchen a mí por lo que yo sé. Escuchen lo que la palabra de Dios nos dice. Permítame decir una cosa más para terminar. La crianza de los hijos se trata del proceso perpetuo de perder el control sobre sus hijos. ¿Me escucharon? Padres, ustedes solo tienen un tiempo limitado para instruir y disciplinar a tus hijos. Tienen un tiempo limitado. Y un día, esos hijos y hijas no van a estar bajo tu control. Y esto me hace un poco emocional porque mi vida ha cambiado. En 4 meses han pasado que yo he vivido ahora sin mis padres. Y me pone un poco emocional porque yo estoy agradecido. Estoy bien agradecido por mi viejo. Pero yo he visto cómo mi vida ha cambiado. Desde un día ser cuidado a ahora cuidar de alguien. Un día que alguien me está pagando los biles, ahora me toca a mí. ¿Y cómo cambia la vida? Y a veces solo cuando veo a mi viejo o a mi mamá, solo escucho las palabras de sus consejos. Y hay veces que mi papá me aconseja ahorita mismo, pero como yo a veces le tengo que decir a mi viejo, hey, yo soy un hombre ya. ¿Y sabes lo que me dice mi papá? Es cierto, tú eres hombre. Tú vas a instruir y tú vas a guiar a tu familia como tú lo vas a hacer. Y yo solo me he puesto a pensar en eso. Padres, mientras que los hijos están bajo tu control, tú debes de entrenarlos y instruirlos en el Señor, para que continúen sometiéndose a su autoridad cuando ya no estén obligados a someterse a su autoridad. Creo que eso es el significado del frase en el Señor. Deben de crear a sus hijos con la disciplina y con la instrucción del Señor. Llegará un momento que harán hecho todo lo posible como padres y deben dejar a sus hijos en el manos del Señor. Llegará un tiempo que tus hijos ya se van a salir de su hogar y ya no están en tus manos nomás, estarán en las manos del Señor. Permíteme resumir esto. El destino eterno de sus hijos están en las manos de Dios, no en tus manos. ¿Me escucharon? En la soberanía de Dios hay hijos que crecen en un ambiente, en un hogar que no es cristianos, pero llegan un día a ser ¿qué? Cristianos. Yo he escuchado testimonios de personas que crecieron en una familia no cristiana y son cristianos hoy en esta mañana. Al igual, yo he visto a personas creer en la iglesia, entregar su vida, ser bautizado. Y cuando llegue ese día de apartarse de sus padres, se apartan también de Dios. Y no significa que eres un mal padre, significa que los hijos toman sus propias decisiones. Llega un día que cada persona aquí va a tomar su propia decisión. Pero tú puedes influir el destino espiritual de tus hijos mediante tus actitudes, tus elecciones y de tus palabras, de tu comportamiento, de tu disciplina, de tu instrucción y a través de tus oraciones. Padres, no se rinden con tus hijos.
La asombrosa gracia de Dios, la misericordia de Dios y el amor inquebrantable puede cambiar las vidas de tus hijos, al igual como puede cambiar tu vida. Y Dios quiere hacer una diferencia en la vida de tu familia a través de tu vida. Hombres, sean llenos del Espíritu de Dios para que puedan crear a hijos y a hijas que también crecerán en el camino de Dios. Cierto joven, cuando se graduó de high school, le dejó claro a su papá lo que él quería como un regalo para graduación. Él dijo: papá, yo quiero un carro. Y el papá le llevó a su hijo al dealership para ver a carros. Y el niño, el joven, tan emocionado, le dijo: papá, ese es el carro que yo quiero. Era un carro un poco dañado, era un carro usado, y el papá lo vio, y cuánto cuesta y todo eso. Hablaron con el persona que es el vendedor que está vendiendo el carro, y luego salieron allí. Y ustedes saben cómo son los jóvenes. Ustedes fueron jóvenes un día. Cuando un joven tiene esperanza para recibir algo, o tiene esa expectativa, él está esperando para el día de graduación que va a recibir un ¿qué? Un carro. Y en específico el carro que él le dijo a su papá: ese es el carro que quiero. El día de graduación llegó y el padre le entregó a su hijo una caja. El hijo abrió el caja y ese regalo era una Biblia. El hijo se enojó con su padre. Le dijo: ¿cómo es posible que tú me llevaste al dealership para ver un carro? Yo te dije el carro que yo quería y tú me das una Biblia. Eres un tacaño. Esa Biblia causó problemas entre el hijo y su padre, que al punto que le llevó al hijo salirse del hogar y mejor comenzó a trabajar para comprar su propio carro. Algunos meses pasaron y este padre tenía problemas de salud que le llevó al hospital. El hijo no ha hablado con sus padres por algunos tiempos, pero él fue al hospital porque su padre estaba al punto de morir, de acuerdo a lo que decían los doctores. El hijo y el padre hablaron, se reconciliaron, comenzaron a hablar. Y el papá le dijo al hijo: hijo, si yo me muero, por favor, abre tu Biblia. El hijo le dice a su padre: padre, ¿de nuevo vas a mencionar la Biblia? El padre murió y el hijo, o los padres, o la mamá le dijo al hijo: hijo, ¿puedes usted por favor leer este pasaje para el funeral? El hijo agarró su Biblia, fue a ese pasaje y cuando lo abrió, había una carta. ¿Se pueden imaginar? Y en esa carta tenía una nota que decía: hijo, te amo y estoy muy orgulloso de ti. Aquí está el dinero para el auto que tú deseas. Disfrútala. Pero recuerde siempre que ningún regalo puede ser más especial que la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esas son las palabras que mi viejo me dijo también. Esas fueron las palabras que mi papá me dijo a los 4 años. Esas fueron las palabras que mi papá me dijo: mijo, si cualquier otra cosa te puedo ofrecer, nunca te abandones del camino de Dios. Y yo me pongo emocional en esta mañana porque eso es algo que yo pienso en. Hay muchos padres que invierten y le dicen a sus hijos: hijo, yo quiero que seas un doctor, hijo, yo quiero que seas esto. Pero la cosa que nunca hablan es que: hijo, yo quiero que seas un hijo de Dios. Y si hay un consejo que yo le puedo dar a cualquier hijo aquí en esta mañana,
Tu valor no se encuentra en el dinero, tu valor no se encuentra en tu título y tu valor no se encuentra en tus padres, tu valor se encuentra en Cristo Jesús. Y la mejor cosa que tú puedes hacer en la vida es seguir a Cristo. Ese carro, ese regalo no tiene el mismo valor que Dios. Pero yo estoy agradecido en esta mañana por ese viejo, por mi viejo, que un día me instruyó en el camino. Yo no soy el hijo ejemplar para nadie, pero yo diría el mejor regalo que me dio mi papá es seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Inclinemos nuestro rostro y oremos. So, Padre, tú eres el perfecto Padre. Y Padre, yo oro en este momento por cada hombre en este hogar. Tú, oh Dios, sabes lo tan difícil que es en ser un padre. Tú viste a tu hijo ir en una cruz. Tú viste a tu hijo crecer. Tú sabes el dolor y la alegría de cada padre aquí en este momento. Padre, yo solo oro que cada hombre aquí, que está escuchando, que escuche lo que el Espíritu tiene que decir. Y yo oro que cada padre, oh Dios, puede reconocer el título y el papel que tienen ante ti. La gran responsabilidad, la gran carga que tienen. Oh Dios, yo oro que tú le des sabiduría a cada hombre, cada madre también, pero en específico a los hombres, que pueden ser hombres valientes, hombres llenos de tu espíritu, que viven para tu reino y que destruye una generación que se levantará y que vivirá por el reino, que seguirá por los siglos. Que cada padre aquí puede instruir y disciplinar a sus hijos conforme a tu palabra, que es perfecta. Oh Dios, dé a cada padre sabiduría. Y si hay un padre que está fallando hoy en esta mañana, que no se desanimen, pero que encuentran esperanza en Cristo Jesús. Que ellos pueden guiar a sus hijos por medio de tu Espíritu Santo. Y si hay padres que no han entregado su vida a ti, que hoy sea el día que entregan su vida y que pueden sentir el amor del perfecto Padre y que pueden ser instruidos por el perfecto Padre y que pueden ser amados por el perfecto Padre. So, Padre, gracias por este privilegio y gracias por esta oportunidad. Y si hay hombres que están fallando en ciertas áreas, que pueden meditar en tu palabra y que tu espíritu sea quien convence cada corazón y que tu espíritu hable a cada corazón. Gracias, oh Dios. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Para todos los padres, por favor, si pueden pasar a la cocina, el Ministerio de Niños tienen algo para ustedes. Perdón que me extendí mi tiempo, pero que Dios me lo bendiga. So, padres, si por favor pueden ir a la cocina, tenemos algo para ustedes. Nuestra plática en el carro ayudó. ¿Nuestra plática aquí? En el carro.